Hola, bienvenidos a Espacio Gente para la Estrella de Panamá. El día de hoy nos acompaña Fara Urrutia, quien es secretaria de Acceso a Derechos y Equidad en la Organización de Estados Americanos. Anteriormente, la señora Urrutia se desempeñó como secretaria de Seguridad Multidimensional en la OEA. También ha participado en otros organismos internacionales, incluidos la Corte Penal Internacional, la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, el Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, el Foro Global de Transparencia Fiscal de la OCDE y la Cumbre Anual de la Coalición Internacional contra el Estado Islámico. Señora Urrutia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy desde Washington para esta entrevista en Espacio Gente. Muchísimas gracias, Yandira y la Estrella de Panamá, por esta invitación. Encantada de poder compartir con ustedes. Gracias. Señor Urrutia, mucho se debate frecuentemente en torno a la equidad, ¿no? Y a veces pareciera más bien un anhelo un tanto efímero de nuestros políticos y de nuestros gobiernos. ¿Qué tan lejos estamos en la región de alcanzar este objetivo? Bueno, lamentablemente hay que reconocer que las Américas ha sido designado como la región más desigual del mundo. Esta es una lástima. Obviamente, como tú lo dices, se habla de la importancia de la equidad, pero siento que había muchos avances de los que podríamos tener indicadores que señalaban que habíamos estado avanzando. Sin embargo, creo que la pandemia ha sido bien cruel en desnudar la realidad de esas desigualdades que existen, ¿no? Creo que el evento que estamos viviendo en estos momentos dejó al desnudo cómo hay personas, grupos de personas que están en una situación de vulnerabilidad donde aún les cuesta muchísimo acceder a salud, a educación y al reconocimiento de sus derechos humanos más básicos. Y creo que este momento es un momento para reflexionar sobre la importancia y la necesidad de verdad que tenemos de cambiar nuestras prioridades y trabajar más en temas de agenda de equidad. Y de hecho, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos hace 5 años creó esta Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad porque entendió que estando en la región más desigual del mundo, teníamos que trabajar en esto. ¿Cuál es la visión hoy día desde la OEA con respecto a las políticas públicas implementadas específicamente en Centroamérica en aras de garantizar la igualdad de derechos? ¿Qué evaluación han hecho desde la OEA? Bueno, como te digo, lamentablemente nos enfrentamos a esa situación de ser la región más desigual del mundo y entre los países más desiguales del mundo hay 2 países centroamericanos, obviamente también hay en el sur, ¿no? Entonces, nosotros queremos hacer una reflexión sobre la implementación de estas políticas públicas. Nosotros siempre mandamos un mensaje a los países que las políticas públicas deben ser basadas en la evidencia. Es decir, cada país tiene sus características, cada país tiene una razón por la cual se manifiesta pues estos índices de desigualdad y lo importante es que trabajemos sobre esos análisis y diagnósticos que existen, porque esas notas técnicas y esas evaluaciones existen. Entonces, nosotros lo que hacemos es apoyar a los países desde la Secretaría General de la Organización para diseñar esas políticas públicas que sean hechas a medida, según las circunstancias del país, para garantizar su eficacia y que sea una eficacia sostenible. Como digo, ya la pandemia nos ha demostrado que muchos avances eran efímeros porque así como llegó la pandemia, estos avances desaparecieron, ¿no? Entonces debemos trabajar en que los avances sean sostenibles, aun cuando nos encontremos a situaciones tan extremas como una pandemia. Sí, ahora, democracia y gobernabilidad. ¿Cuál es el estatus en las Américas? ¿Hay una verdadera cultura de cooperación del Estado con otros actores y también de participación ciudadana en la construcción del orden social? El desafío de democracia y gobernabilidad es latente en la región y los países lo saben. De hecho, hace 2 años se celebró una cumbre de las Américas y el tema específicamente
era cómo la corrupción estaba atentando contra esa democracia y gobernabilidad. Y posteriormente, no debemos dejar de perder de vista el hecho que han habido explosiones sociales últimamente que también se señala que atentan contra esta gobernabilidad y democracia. Pero si reflexionamos sobre esas explosiones sociales, estas mismas están basadas justamente en desigualdad. O sea, ciudadanos quizás desmotivados, cansados por la situación de extrema desigualdad que viven, empieza este estallido social, pero no debemos perder de vista cuál es el origen de este estallido social. Está cimentado en la corrupción, en la acumulación de poder que lleva pues a esta situación, ¿no? Entonces es importante que no lleguemos al punto de que hayan estallidos sociales. Todas las voces hay que sentarlas y hay que oírlas. La sociedad civil, que de alguna manera representa esa voz ciudadana, debe ser oída, debe ser parte de los diálogos, debe ser incluida en un momento oportuno para que puedan incidir. No llamarlos a último minuto cuando ya casi todo está aprobado, o las leyes listas, o las políticas listas. No, ellos tienen que estar, obviamente, desde un inicio para que su aporte sea constructivo y positivo. Ahora, el drama de la migración y de los refugiados es un tema cada vez más tangible, ¿no? Lo vemos en el caso de países como Nicaragua, Honduras, El Salvador, el caso de Venezuela. Hay muchos increíbles que dejan ver la vulnerabilidad de las madres y también de los niños en este proceso. Señor Urrutia, ¿qué tipo de participación cree que podrían tener los gobiernos de las Américas, según la visión de la OEA, para desarrollar políticas de protección que sean más nobles y empáticas frente a esta realidad? Sí, lo cierto es que nosotros tenemos un mecanismo denominado MIRPS, en el cual participan varios países de las Américas, de Centroamérica. Panamá está incluido, en el que trabajamos por diseñar esos planes estratégicos para atender la situación de la migración. Es una situación sin precedentes. América nunca se había visto expuesta a una situación de migración irregular como la que está teniendo. Y como tú dices, está desde varios frentes. Tenemos el tema Venezuela, tenemos el tema en Centroamérica, Triángulo Norte, tenemos extracontinentales, o sea, de alguna manera nos ha sorprendido y quizás ha rebasado nuestros gobiernos. Hay un tema importante que hacer en materia de derechos humanos, de sensibilización en materia de derechos humanos. Nosotros desde la OEA lo que intentamos trabajar, y específicamente la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, trabaja en planes estratégicos que atiendan la migración, así como muchas políticas públicas en las que el ser humano sea el centro de las mismas. No podemos poner ni a las leyes ni las políticas por encima de los derechos humanos de las personas. Muy por el contrario, estas deben trabajar a favor de los derechos humanos de las personas. Entonces sí, estas participaciones que tienen los estados, y como te digo, cada uno tiene una característica particular en la migración que recibe, es lo que intentamos atender, ¿no? Intentamos atender, hacer planes pilotos que tengan en consideración las características de la migración que atiende cada país, y sobre la base de eso, pues, trabajar y apoyarlos. Ahora, ¿creen desde la OEA que el desempeño de las instituciones de gobierno en la región, y me gustaría mencionar específicamente nuestro caso panameño, se corresponde con el desarrollo integral enmarcado en la igualdad, el acceso a la educación y a la justicia? Panamá cuenta con esa estructura institucional que tiene la misión de velar por los grupos más vulnerables. Tiene un Ministerio de Desarrollo Social, tiene un Viceministerio de Asuntos Indígenas, tiene las Secretarías de Discapacidad, la de Afrodescendientes, tiene un Instituto Nacional de la Mujer. Así que si nosotros analizamos la estructura institucional, esta existe. Las políticas públicas, ellos son los encargados de ejecutarlas. Yo creo que debemos revisar si esas políticas públicas realmente están aterrizadas. Yo siento que de alguna manera, vuelvo al tema de la pandemia, sí es una oportunidad para mejorar. Yo creo que
solamente mejoramos en la medida en que nos evaluamos y aprendemos lecciones de situaciones como la pandemia. Desde la OEA, y hay muchos organismos que están bastante preocupados porque las brechas de desigualdad pues se están agrandando. Solamente en el tema de educación, pues vemos esa brecha agrandada en cuanto a los niños que reciben educación pública versus niños que reciben educación privada, pero tenemos una oportunidad de mejora. Panamá hace poco se ganó un premio por el programa Panamá Solidario, un premio que dio la OEA y el BID por una política pública moderna, innovadora. Entonces yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar, porque si el programa Panamá Solidario funcionó para una situación tan particular como el tema de la pandemia, en la que logró poder apoyar a personas que estaban pues afectadas económicamente por la situación. Entonces debemos reflexionar también en cómo la innovación y la tecnología nos puede ayudar a aterrizar muchas de las políticas públicas que necesitamos diseñar para que podamos empezar a cerrar esas brechas. Sin embargo, preocupa en el caso panameño que las cifras en materia de deserción escolar son alarmantes y de alguna manera pareciera que seguimos estando un poco lejos de lograr los objetivos en materia de igualdad, también considerando que en voz o desde las voces de expertos, académicos y economistas, Panamá sigue siendo uno de los países más desiguales de la región. Sí, exactamente. Panamá, como comentamos anteriormente, está entre esos países centroamericanos donde tiene una alta índice de desigualdad, pero como repito, hay notas técnicas, hay una nota técnica del año pasado elaborada por técnicos del BID, donde de alguna manera determinan pues a qué se atribuye esa desigualdad. Entre los más relevantes estaba el desequilibrio territorial. Entonces es importante nuevamente que atendamos esos diagnósticos y esos análisis que se hace sobre el país, y en base a esos diagnósticos entonces trabajemos para que estas políticas públicas al final sean eficientes, ¿no? Es necesario que no dejemos a nadie atrás, es necesario que lo que estamos haciendo rindan frutos. No hay nada más importante. Yo soy una fiel creyente de la evaluación. La evaluación nos da la mejora continua, entonces es constante, ¿no? En la medida que nosotros mismos, porque no es ni siquiera que alguien nos tenga que venir a evaluar, nosotros mismos nos podemos evaluar, y a partir de esas evaluaciones y esos resultados diseñar las estrategias para ir cubriendo esas brechas. Ahora, la confianza en las instituciones también es fundamental para el pleno ejercicio de la democracia, que a su vez se traduce en participación y en igualdad. Y sabemos que hoy la región enfrenta una inestabilidad sociopolítica indiscutible, ¿no? ¿Cómo se puede recuperar la credibilidad desde las instituciones? Bueno, yo creo que no hay nada más oportuno que trabajar y escuchar. Yo creo que es un punto muy importante escuchar. Nadie es dueño de la verdad. No solo el gobierno puede diseñar el resultado mágico para que podamos lograr cerrar las brechas, y no solo el sector privado tampoco lo determinará. Yo creo que es necesario un proceso de diálogo donde todas las partes sean escuchadas oportunamente, constructivamente, y de alguna manera pues aporten a trabajar unidos. Es que la cooperación técnica es la única manera de que nosotros también podamos seguir avanzando. Entonces es un cúmulo de actores que deben participar de una forma constructiva, positiva, para que entonces podamos recuperar esa credibilidad, ¿no? Eso es importante, no, de alguna manera no estar distanciados quizás de la voz del ciudadano, de la voz de los gobiernos. Es importante esa comunicación. Y precisamente, señor Urrutia, Panamá se ha recién encaminado al ejercicio de un diálogo nacional o pacto del Bicentenario. ¿Qué espacio consideran desde la OEA que debería tener la sociedad civil en este proceso democrático?
Bueno, a mí me parece no me parece nada más oportuno que el título que tiene el plan del Bicentenario, que es Cerrando Brechas. Creo que es oportunísimo en el momento en el que estamos viviendo. Y es también una oportunidad que van a tener todos los actores que van a participar para nuevamente, como digo, de alguna manera constructiva y positiva aportar. Nosotros desde la Organización de Estados Americanos y específicamente la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad es la que maneja las relaciones con la sociedad civil. Y para nosotros es muy importante la participación de la sociedad civil en todos los foros políticos que tiene la organización para que ellos sean oídos y escuchados en momentos oportunos. Pero también para nosotros es importante que no solo sean oídos y escuchados en el momento oportuno en el organismo multilateral, pero en sus propios países. Y también creemos en la capacitación de la sociedad civil para que sepa cuál es su momento de actuar, cómo puede incidir constructivamente, positivamente y a tiempo en el diseño de esas políticas públicas. Así que la verdad que desde mi punto de vista, este plan bicentenario, este diálogo que se va a abrir es una gran oportunidad. Yo de verdad deseo y le deseo muchos éxitos a Panamá, a todos los actores que van a participar en ese diálogo, para que, tomando en consideración nuevamente, como señalo, esas evidencias, esos diagnósticos que nos lleven a aterrizar las políticas públicas y que nos lleven a lograr esos resultados, podamos lograr lo que todos queremos, ¿no? A veces pensamos que los gremios o la sociedad civil o el gobierno, que estamos muy distanciados, pero no, no es así. De hecho, tenemos muchas más cosas en común de lo que creemos que es lo que nos separa, ¿no? Y todos queremos lo mismo, que es el bienestar, vivir en bienestar, en paz, con el respeto de nuestros derechos humanos. Así que eso que nos une es lo que nos debe dar esa fuerza para sentarnos y trabajar constructivamente en el futuro del país. Y bueno, desde la OEA, por supuesto, y de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, una panameña estaría más que dispuesta a aportar lo que sea necesario. Claro que sí. Faro Urrutia, secretaria de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos desde Washington en Espacio Gente para la Estrella de Panamá. Muchísimas gracias. Feliz Navidad.